Aquella tarde, en una lujosa recepción, las palabras de una mujer congelaron a todos los presentes. Se parece a tu hijo perdido. Nadie entendió al principio lo que quería decir, pero el millonario Alejandro Torres, conocido por su carácter frío y reservado, quedó en shock. Él llevaba más de 10 años marcado por la desaparición de su pequeño, una herida que jamás había sanado. Y ahora, frente a todos, su prometida, Isabela Duarte, señalaba a un joven desconocido con una convicción que no dejaba lugar a dudas. ¿Podría ser cierto? ¿O era una cruel coincidencia que desataría un conflicto familiar y social imposible de detener? Antes de aquel momento, la vida de Alejandro parecía reconstruirse poco a poco. Aunque su fortuna y sus negocios lo mantenían en la cima, su corazón seguía vacío. El dolor por la desaparición de su hijo lo había llevado a aislarse del mundo, pero Isabela, con su dulzura y paciencia, había logrado devolverle algo de esperanza. Juntos planeaban una boda que sería el inicio de una nueva etapa, un futuro donde, tal vez, la sombra del pasado quedaría atrás. La mansión donde vivían era imponente, rodeada de jardines perfectos, símbolo de éxito y estabilidad. Pero bajo esa fachada, Alejandro seguía siendo un hombre roto, que nunca dejó de buscar respuestas. El detonante llegó de forma inesperada. Durante una gala benéfica organizada en el vecindario de lujo donde residían, Isabela notó a un joven entre los camareros. Su rostro le resultó extrañamente familiar, tanto que no pudo apartar la vista. Tenía los mismos ojos oscuros y la misma cicatriz en la ceja que Alejandro le había descrito alguna vez de su hijo desaparecido, Mateo. Con el corazón latiendo a mil, se acercó a su prometido y le susurró aquellas palabras que lo harían tambalear: «Se parece a tu hijo». Desde entonces, nada volvió a ser igual. Alejandro no podía quitarse la imagen de aquel muchacho de la cabeza. Los días siguientes contrató discretamente a un investigador privado para seguirlo. Descubrieron que el joven se llamaba Adrián Morales, que había crecido en hogares de acogida y nunca conoció a sus verdaderos padres. Los rumores se esparcieron por el vecindario como pólvora, que el millonario había encontrado a su hijo, que el chico era un impostor, que todo era un montaje para reclamar parte de la herencia. Los vecinos y hasta la junta vecinal empezaron a meter presión, criticando la presencia de Adrián en la exclusiva comunidad. La situación se volvió insostenible. La JOA, Asociación de Vecinos, comenzó a hostigar, que el joven no podía permanecer en la mansión, que no tenía autorización para residir allí, que representaba una amenaza para la armonía de la comunidad. Llegaban multas absurdas, advertencias legales, incluso amenazas veladas de expulsión. Alejandro se debatía entre la furia y la desesperación. ¿Cómo podía ser que la misma comunidad que aplaudía sus donaciones y su poder ahora intentara decidir sobre lo más sagrado, su propia familia? Cada vez que Adrián trataba de acercarse a él, alguien de la JOA lo interrumpía. Recibía miradas de desprecio, murmuraciones, acusaciones de ser un impostor que buscaba dinero fácil. Pero los gestos, la manera de hablar, incluso pequeñas memorias que empezaban a coincidir con el pasado de Mateo, le decían a Alejandro que aquel chico no era un extraño. La tensión escalaba a cada reunión vecinal, con vecinos exigiendo pruebas de ADN y abogados preparando demandas. El clímax llegó en una asamblea pública, convocada para decidir si Adrián debía ser expulsado de la comunidad. La sala estaba llena, vecinos, abogados, periodistas. La presidenta de la JOA presentó documentos, reglas de convivencia y hasta grabaciones donde acusaban al joven de alterar la paz. Alejandro escuchaba, apretando los puños, y cuando llegó su turno, se levantó frente a todos con una sola carpeta en la mano. Dentro, el resultado oficial de la prueba de ADN. Adrián Morales era, sin lugar a dudas, Mateo Torres, su hijo perdido. El silencio fue absoluto. Los que lo habían acusado quedaron en ridículo. La presidenta de la JOA intentó justificarse, pero Alejandro no le dio oportunidad. Con voz firme, declaró: ninguna regla, ninguna comunidad,
tiene el derecho de decidir sobre mi familia. Este joven es mi hijo, y nada ni nadie volverá a separarnos. El impacto fue devastador para la reputación de los dirigentes vecinales, y liberador para Adrián, que por fin conocía su verdad. La resolución fue tan inesperada como poderosa. Alejandro demandó a la JOA por hostigamiento y ganó, obligándolos a indemnizarlo y a disculparse públicamente. Muchos miembros renunciaron tras el escándalo. La historia se convirtió en noticia nacional. El millonario que reencontró a su hijo y desafió a una comunidad elitista que quiso impedirlo. Adrián, ahora reconocido oficialmente como Mateo, se mudó definitivamente con su padre y empezó a reconstruir una vida que le habían arrebatado. Isabela, quien había sido la primera en ver lo que nadie más notó, se convirtió en el pilar de unión entre ambos. Con el tiempo, no solo se celebró la boda, sino también la presentación oficial de Mateo ante el mundo empresarial y social de su padre. Lo que comenzó con una frase dicha en voz baja en medio de una gala terminó siendo la prueba de que el amor y la verdad pueden sobrevivir incluso a la desconfianza más cruel. Y para Alejandro, que alguna vez creyó haberlo perdido todo, el mensaje quedó claro. Nunca hay que dejar que el poder, el dinero o las reglas impuestas por otros decidan lo que significa ser familia. Porque a veces, las señales que todos ignoran son las que tienen el poder de cambiarlo todo.